Hoy vamos a tener un tema muy interesante que es el cuidado paliativo domiciliario enfocado en el rol del cuidador en el control del dolor y el confort. Nos acompaña hoy la doctora Marvi Torres, médico con entrenamiento en cuidados paliativos, magíster en salud pública, y la doctora Sandra Cortés, médico magíster en cuidados paliativos y magíster en bioética. Agradecemos a Socupac la oportunidad que tenemos hoy de tener estas dos ponentes en este tema tan importante enfocado en el rol del cuidador en el control del dolor y el confort. Bueno, dejo entonces el extenso de la presentación para cada una de nuestras ponentes. Doctoras, bienvenidas, muchas gracias por compartir los conocimientos con todos nosotros. Tenemos un grupo de personas aquí conectadas desde la Asociación de Cuidados de Asociación Colombiana de Ostomizados hasta otras personas que son cuidadoras y familiares de pacientes, además de nuestros asociados que también nos acompañan hoy. Bueno, bienvenidas doctoras. Este espacio es todo de ustedes. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Le escuchamos bajito. Ahí me escuchan un poquito mejor. Sí, ahí está un poquito mejor. Y Bueno, podemos colocarla en modo presentación a las diapositivas. ahí está mejor. Sí, ahí está mejor. Entonces, bueno, les dejo el espacio. Muchas gracias, doctora. Buenas noches para todos. Un gusto de saludarles. Yo soy Sandra Cortés. Soy médico de profesión y trabajo en cuidados paliativos desde hace 17 años. Me acompaña mi compañera y colega, la doctora Marvi Torres, y esperamos que en la noche de hoy tengamos una charla amable, una charla compasiva y sobre todo poderles transmitir información que creemos que es sumamente valiosa, enfocada a lo que son los cuidados paliativos, sobre todo el rol que tienen nuestros cuidadores en esta maravillosa tarea. Nosotras hacemos parte de Asocupac, hacemos parte de la junta directiva y le damos gracias a la Asociación Nacional de Enfermeros Especialistas en Heridas y Ostomeas de Colombia la invitación. Vamos a dividir nuestra conferencia en dos aspectos muy importantes. Uno es que voy a hablar de lo que es el cuidado paliativo domiciliario, el rol del cuidador y el control y el confort, que es una labor muy bonita, pero vamos a complementar algo con aspectos que son relevantes y que dignifican un poco esta labor de nuestros cuidadores. Y la doctora Marvi, quien es especialista en salud pública, nos va a hacer un abordaje complementario para que complementemos la información tanto clínica como un poco de normas eh, que consideramos importantes transmitirles, sobre todo en estos pacienticos que están en condición de indefensión. Primero que todo, pues el cuidado paliativo es esa especialidad clínica que hace un acompañamiento desde un enfoque multidisciplinario a todas aquellas personas que cursan por una enfermedad crónica, progresiva, incurable, de mal pronóstico, donde las posibilidades de tratamiento con intención curativa ya no son posibles. Entonces, no solamente nosotros acompañamos el final de la vida, sino que acompañamos y estamos trabajando mucho para que nos llamen en cuidados paliativos desde el diagnóstico de una enfermedad avanzada y no solamente para el final. ¿Y esto por qué? Porque el final de la vida requiere un cuidado integral y ético, donde implica una responsabilidad clínica, humana y legal,
y exige un enfoque centrado en la persona y en su dignidad. El cuidado paliativo que nosotros hacemos tiene un abordaje que es un enfoque en la persona, pero hacemos un acompañamiento familiar. Y en este acompañamiento familiar es aquí donde son importantes el rol de los cuidadores. La mayoría de cuidadores son miembros de la familia o personas cercanas, y esto hace que nosotros desde el cuidado paliativo le demos un abordaje un poco diferente. Que es importante que sepamos que si bien es cierto, el cuidado paliativo se está dando para pacientes en enfermedad oncológica, ya poco a poco estamos haciendo desde más o menos el 2016-18 un enfoque para enfermedades no oncológicas. Y esto es dado ¿por qué? Porque hay un aumento en la población y hay un aumento en las enfermedades crónicas avanzadas. Y eso que hace que desde la transición epidemiológica haya muchas personas con múltiples patologías, y eso genera una fragilidad, y que si no nosotros no logramos hacer un adecuados cuidados, van estas personas a ser requirientes de manejos en unidades de cuidados intensivos, sobre todo en los últimos 30 días de vida. ¿Qué dicen las estadísticas? Que muchas veces de estos pacientes consumen más Sí. insumos y tratamientos en los últimos 30 días de su vida que en el resto de su vida. Entonces, es para nosotros muy importante que muchas de las decisiones sean tomadas basadas en la proporcionalidad terapéutica. Y muy seguramente más adelante podemos hablar un poco de lo que son las voluntades anticipadas, las temas de decisiones, y el tema que es súper importante es los cuidados, cómo se va a hacer la planificación anticipada de cuidados. ¿Qué quiero que recuerden como cuidadores? Que todas las personas que tienen una condición que requiera un manejo, requiere que esa atención sea integral y activa, y que ese manejo sea basado en síntomas, y que esos síntomas nosotros podamos manejarlos de acuerdo a la evidencia clínica y la experiencia que tengamos. Porque si nosotros logramos esta interacción temprana con un tratamiento que no va a ser modificador de la enfermedad, pero va a mejorar la calidad de vida, los pacientes van a vivir, pueda que no más, pero sí mejor. Nosotros, desde el punto de vista médico, utilizamos unos indicadores en paliativos. Somos los médicos que más escalas utilizamos, pero estas escalas nos permiten que nosotros podamos medir la fragilidad de las personas, incluso podamos detectar la posibilidad de que estas personas fallezcan en un año. Entonces, cuando hacemos este manejo con nuestras escalas, lo que tratamos de hacer es mejorar calidad de vida, prevenir y aliviar el sufrimiento, y abordar síntomas físicos, emocionales, sociales y espirituales. Nosotros en cuidados paliativos tenemos la capacidad incluso de determinar cuándo el dolor es por sufrimiento espiritual. Y ese dolor por sufrimiento espiritual no va a haber ningún analgésico, ningún medicamento que quite el dolor que lo alivie, sino va a ser una conducta totalmente diferente. Entonces, para eso es la importancia de esa toma de decisiones anticipadas utilizando las escalas. Desde cuidados paliativos estamos buscando la manera de dar un respeto por la dignidad humana. Y nosotros hacemos mucho énfasis en qué, en respetar la autonomía del paciente, de que la comunicación sea clara y compasiva. Recuerden esto, y es que los pacientes tienen derecho a saber qué tienen, y tienen derecho a tomar sus decisiones, y tienen derecho que nos compartan hasta dónde quieren llegar. Y eso nos va a permitir a nosotros que tengamos proporcionalidad terapéutica, y que no hagamos tratamientos que no son útiles, y que en esos tratamientos que no son útiles, nuestros pacientes tengan tratamientos futiles, que son futiles, que no sirven, y lo que van a digamos, pues, causar es prolongar la enfermedad,
prolongar el sufrimiento y no alivio. Acuérdense lo que les dije al principio, vivir más no significa que se viva mejor, pero no quiere decir tampoco que en cuidados paliativos se diga no hay nada que hacer. Sí hay mucho por hacer, pero ya la intención no va a ser curativa. Y también tratamos de que el trabajo y el manejo sea multidisciplinario porque no estamos de acuerdo con el abandono. Ustedes como cuidadores deben entender algo y es que el cuidado debe ser un privilegio y para muchos el cuidado es una carga. Entonces, el trabajo que ustedes hacen es sumamente importante porque ustedes nos ayudan a los clínicos en el control del dolor. Sa- co- Comienzan a saber cuándo el paciente tiene dolor, cuándo tiene dificultad respiratoria y cuándo tiene alteraciones neurológicas y si esas alteraciones neurológicas son asociadas al dolor o son asociadas a otros componentes. Ese apoyo y ese trabajo que ustedes lo hacen es previamente entrenado, por eso hacen ese tratamiento con calidad y nosotros apoyamos desde Cuidado Paliativo digamos, ese entrenamiento con calidad, pero para nosotros es muy importante que comencemos poco a poco a favorecer la toma de decisiones informadas. Si el paciente dice, no quiero maniobras de reanimación, no quiero tratamientos futiles, hay que hacer un acompañamiento y primero abordar si realmente ya no existen posibilidades terapéuticas o por qué es su decisión. Y adicional a esto, si somos muy juiciosos en los cuidados, en los tratamientos con adherencias, vamos a tratar de evitar hospitalizaciones innecesarias y eso es gracias a los cuidados que ustedes hacen. Entonces, ¿qué es importante para nosotros? Que nos ayuden a identificar si el manejo que estamos haciendo los clínicos es adecuado con los síntomas en las 4 esferas. Entonces ustedes van a decir, no, ahora sí ya me perdí porque no sé cuáles son las esferas. Entonces es los síntomas físicos, los síntomas sociales, los síntomas espirituales y los síntomas psicológicos. Esas son las 4 esferas que manejamos en cuidados paliativos. Y para nosotros es muy importante que en este manejo adecuado de los síntomas tengamos un acompañamiento como familia o como cuidadores. ¿Por qué? Porque las familias claudican, los cuidadores se cansan y la labor del cuidado es una labor que es 24/7. Y al ser una labor 24/7, a veces el cuidador es único. Puede el paciente tener 10 hijos, pero el cuidador es uno solo. Y muchas veces, o en una gran mayoría de veces, las cuidadoras son las mujeres, que adicional a eso tienen otras obligaciones como labores de hogar, como labores de pareja y labores como mamá. Entonces, ¿qué es importante también para nosotros? Dar esa importancia a las decisiones anticipadas y que las respetemos, así a nosotros no nos parezca. Entonces, siempre en nuestro acompañamiento, lo que nosotros tratamos de dar es una información clara, suficiente y comprensible. Cuando ustedes no lo entiendan de esa manera, por favor, pídanos las explicaciones que sean necesarias durante las veces que consideren. A veces los cuidadores no preguntan porque o les da pena o sienten que no están entendiendo. Pregunten las veces que sean necesarias. Recuerden que nosotros enseñamos a que el cuidado no sea una carga y recuerden siempre que el cuidado es un privilegio. Cuando nosotros logramos hacer todo eso, podemos hacer la adecuación del esfuerzo terapéutico y que los pacientes puedan recibir bajo sus cuidados una atención que es óptima, una atención que es pertinente, una atención que es humana y compasiva. En el control sintomático tiene las características que yo les había dicho, que son la existencia de algo que se llama el dolor total. Y esto fue identificado por una médica que fue la creadora de los cuidados paliativos, que es la doctora Cecily Sanders. Y ella se dio cuenta que el dolor no solamente era físico, sino que había un dolor emocional y existencial. Y evidentemente, ¿quién se quiere morir o quién se quiere enfermar?
Y esa persona que enferma y esa persona que está al lado, em, ¿quién lo acompaña? ¿Y qué rol desempeñaba la persona que estamos cuidando? Entonces la idea es que aprendamos a identificar el dolor. Nosotros, dentro de nuestro acompañamiento, tenemos una responsabilidad ética en el cuidado y es que debemos evitar tratamientos no adecuados, tratamientos que sean futiles, que no sean beneficiosos. Y también tenemos que tener mucho cuidado con dar esperanzas o dar falsas ideas de curación o de recuperación cuando no lo es posible. Hay veces que podemos lograr recuperación y curaciones, pero otras veces no. Para nosotros es súper importante promover la adherencia en los tratamientos, sobre todo en esos pacientes crónicos, que de esto depende evitar complicaciones futuras. Y también para nosotros es una responsabilidad ética respetar las voluntades del paciente. Por eso es importante que como cuidadores tengamos esta conversación que es demasiado harta, porque daría la sensación como que les estamos haciendo a los pacientes firmar una sentencia de muerte, pero no lo es. A veces encontramos pacientes en unidades de cuidados intensivos, 2 o 3 meses sin posibilidad de curación. Y esto son situaciones penosas porque hacen que los pacientes tengan dependencias totales, que haya mayor carga en el cuidado y que no haya confort. Por eso lo que tenemos que buscar es priorizar el confort y la calidad de vida. Entonces, aquí ya entramos un poco en la invitación que nos hace la asociación y es, ¿cuál es el rol del cuidador en el control y el confort? Entonces, el rol que ustedes desempeñan es un rol esencial y va en dos cosas sumamente importantes. Es en el control del dolor, donde depende mucho la adherencia y la identificación de los síntomas, y la promoción de ese confort físico, social, espiritual del paciente. Por eso, para nosotros, la atención del hogar rodeada de la persona o de los vínculos afectivos cercanos son realmente beneficiosos porque favorecen la dignidad, la autonomía y la humanización en el cuidado. Pero aquí hay que tener algo. El cuidador se cansa, el cuidador se agota y el cuidador tiene una obligación y una responsabilidad que adicional a esto va a requerir apoyos en el proceso de la enfermedad de la persona que están cuidando, porque el cuidado es eh, una labor muy bonita, ¿cierto? Pero que es agotadora. Entonces, recuerden que los cuidadores son un eje central en el cuidado y sobre todo en el cuidado paliativo domiciliario porque es el trabajo o es la actividad que tienen que hacer para estas personas que ya no hay una actividad eh, que ellos puedan desempeñar solitos, que digamos, estas necesidades de acompañamiento y de asistencia tienen que ser corresponsabilidades de cada una de las necesidades cotidianas del paciente y que incluye el manejo de síntomas. Y cuando incluye el manejo de síntomas, incluye la administración correcta de medicamentos. Entonces, aquí que nos vamos a dar cuenta que ese cuidador puede ser, y generalmente es un familiar, núcleo, puede ser un amigo cercano, puede ser una persona contratada, pero es indispensable la labor del cuidador porque son los únicos que nos pueden garantizar esa adherencia terapéutica, esa detección temprana de cambios clínicos que nos va a permitir a nosotros ayudar a los pacientes a estar mejor. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones del cuidador y sobre todo en el manejo del dolor? Es administración adecuada de medicamentos, dosis correcta, medicamento correcto, hora correcta, paciente correcto. Digamos que esas son varias
de las actividades que se hace solamente con la administración de medicamentos. Vigilancia y reporte de síntomas. Si tiene dificultad para respirar. A ver, en cuidados paliativos nosotros tenemos 10 ejes súper importantes y lo medimos con una escala que se llama la ESAS. Y la ESAS nos va a medir lo que es dolor, el apetito, el disconfort, la dificultad respiratoria, lo que es la somnolencia, las tenias, si fueron al baño, si tienen estreñimiento, digamos que esas son parte de las principales síntomas. Entonces, el cuidador va a saber identificar si fue al baño y hace cuántos días fue, o si no ha ido, cuántos días no ha ido. Si tiene dolor, el dolor en qué momento se hace mayor o se hace menor y cómo debuta. ¿Qué otra labor es súper importante y que dentro de las que hace el cuidador es el apoyo a la higiene, alimentación y movilización? El manejo de las cargas del cuidado y del movimiento del paciente requiere un entrenamiento y requiere que alguien les diga cómo es la mejor manera, uno, de hacer higiene en cama cuando ya hay que hacerlo o higiene en ducha cuando ya hay que hacerlo. Esto requiere un entrenamiento. La alimentación igual. Y aquí en alimentación quiero que ustedes sepan que a medida que la persona va enfrentando una enfermedad avanzada, a veces la alimentación no es tan importante. Entonces, que doctora que está con trastorno de glución, que ya no quiere comer, que ya no quiere, que está muy somnoliento, no le demos alimentación porque el riesgo de broncoaspiración es muy alto y la alimentación ya no va a ser tan indispensable como antes. Y las técnicas de movilización, cómo se hace el movimiento silla-cama, cama-silla. El acompañamiento emocional y espiritual también es muy importante, pero aquí es importante que el cuidador también tenga un propio acompañamiento emocional y espiritual. Esto hace que nosotros prevengamos todas las complicaciones, úlceras por presión, broncoaspiraciones, dolores o síntomas de difícil manejo por la administración de medicamentos, que ustedes tengan una interacción con los equipos de salud y que hagan un ambiente seguro y confortable. Entonces, ¿cuál es el ambiente seguro y confortable? Que las camas solamente tengan lo que es del paciente, que en las habitaciones haya buena ventilación, que quitemos cosas que le quiten espacio visual a los pacientes, que haya muy buena aireación y que sobre todo esté limpio y ellos estén cómodos. Que es importante que ustedes recuerden que el cuidador no reemplaza al equipo sanitario, pero sí es un puente permanente de comunicación entre lo que hacen ustedes como cuidadores y los profesionales de salud. El dolor específicamente es uno de los síntomas más frecuentes y temidos en cuidados paliativos, sobre todo cuando los pacientes tienen enfermedades de origen oncológico. El dolor oncológico es sumamente doloroso y a veces muy difícil de manejar. Entonces, nosotros enseñamos a hacer la valoración del dolor con una escalita, que es la escala análoga visual, que es una escala que se mide de 0 a 10 o también se puede medir en las caritas, donde 0 es el mínimo del dolor, 10 es el máximo del dolor y las caritas, la carita feliz es sin dolor y la carita muy triste y con la frente arrugada es el máximo de dolor. También el dolor puede ser asociado a sufrimiento espiritual. Entonces, existe un rol muy bonito que es la observación y el monitoreo del dolor. Hay pacientes que no se quejan y eso no significa que no les duela. Entonces, los pacientes van a poder tener gestos de sufrimiento. ¿Cuál es el gesto de sufrimiento? Quienes se pueden mover, cogen posición fetal. Otros cogen las manitos y las cierran. Otros fruncen el ceño. Otros cierran los ojos y los aprietan duro. Esos son síntomas del dolor. Los pacientes que se pueden quejar, créanle a los quejidos, a todo quejido, créanle. Porque a veces dicen, no, es que él se queja todos los días, no, es que él se queja a toda hora. Es porque todos los días y a toda hora tiene dolor. Entonces van a tener quejido, irritabilidad. No duermen bien. Comienza a disminuir el apetito. Comienzan a evitar que ustedes los muevan para un lado o para el otro. Y el dolor también produce delirio, comienzan a hablar cosas
que no son y comienzan a tener agitación. Entonces, una observación permanente de estas acciones nos permite determinar la necesidad de administración de medicamento del dolor o en casos especiales de administraciones de rescates. ¿Qué utilizamos para el dolor? Los analgésicos. Y los analgésicos pueden ser analgésicos que son opioides, que son analgésicos muy fuertes o analgésicos que no sean fuertes. Entonces, ¿qué es importante en todos los analgésicos? Respetar la dosis y las frecuencias. No es que no le di el medicamento porque no le dolía. Claro, no le va a doler porque está haciendo el medicamento su trabajo y pues obviamente no se van a quejar, pero si los dejamos de dar, va a volver el dolor. Recuerden que las personas, nosotros no le podemos garantizar el celo de dolor, pero sí podemos garantizar disminución del dolor. No le quitemos los medicamentos de forma abrupta, o sea, manejo del dolor es algo que es subjetivo. Yo no siento y nunca voy a sentir el dolor del otro. Pero si hay como una indicación médica, respetemos ese ordenamiento. Siempre hay algunos analgésicos que producen un efecto secundario, hay otros que no, pero sobre todo los opioides que pueden generar estreñimiento, náuseas y mareo. No se los suspendan, ¿sí? Comuníquense con nosotros los médicos y nosotros les vamos a decir si esos medicamentos son temporales o temporalmente bajamos la dosis de medicamentos mientras el medicamento entra a sangre y comienzan a disminuir los efectos secundarios. Muchas veces los pacientes tienen efecto de náusea, vómito, estreñimiento y se los quitan abruptamente y el paciente se queda con dolor, pero todos los medicamentos se pueden manejar de manera escalonada. Que es importante, siempre lleven unos registros. No importa que no sean auxiliares de enfermería, escriban las dosis en un cuadernito, las horas y lo que están colocando. Hay mucho miedo en torno a la morfina. La morfina es un medicamento muy útil, sobre todo en gotas, que funciona muy bien y se puede titular. Es un medicamento además que bien manejado es seguro y que se puede escalar progresivamente. La morfina no solamente la formulamos para el dolor, hay otra indicación médica y es para las dificultades respiratorias. Entonces, seamos muy juiciosos con la morfina, no la satanicemos, no tengamos miedo con ella, porque la mejor forma de que el paciente viva es sin dolor. Entonces, esta educación nosotros tratamos de hacerla porque si educamos en torno a los opioides y a los analgésicos, pues vamos a disminuir el temor. También existen unas medidas no farmacológicas que los cuidadores las saben hacer muy bien y que son unas maneras de generar unos ambientes seguros y tranquilos y de interacción que complementa la labor de los medicamentos. Uno son los masajes suaves, pueden utilizar cremas. Yo no sé, cuando no hay lesiones o úlceras por presión, a mí me gusta que hagan la mezcla de la crema Lubrider tapa dorada con vaselina y que le pongan a esa mezcla unas goticas de lavanda. Les mantiene la piel suave, les mantiene la piel hidratada. Es importante hacer cambios de posición. Recuerden que sí o sí, obligatoriamente, los cambios de posición deben ser cada 2 horas, pero si tienen una úlcera por presión o una lesión, es cada hora. Aplicación de calor frío sin ninguna indicación. Si ustedes ven los pacienticos con mucho frío, colocar unas manticas o bolsitas de agua calientes, teniendo cuidado que no se a quemar para mejorar la temperatura. O si está haciendo mucha calor, colocar sábanas, ojalá en algodón, no en hilo, porque las sábanas en algodón son mejores que las de hilo. Colocar música relajante. O si los pacientes están muy tristes, acuérdense de algo, colóquenle la música que ellos escuchaban cuando eran jóvenes y cuando eran vitales. Esto libera a nivel de la corteza cerebral unos neurotransmisores que les va a producir felicidad y al producir felicidad va a disminuir el dolor. Las técnicas de respiración, respiración consciente. Hay una técnica súper bonita que se llama la técnica Tonglen,
que uno le dice al paciente, imagínese que está en una nube oscura, muy oscura, y comience a respirar por la nariz y bote el aire por la boca. Cuando la respira por la nariz, imagínese que está pasando por el corazón esa nube oscura o ese aire oscuro que tiene. Y cuando sale por la boca, después de pasar por el corazón, imagínese que está haciendo blanca o transparente. Esa es una forma de que uno con la respiración pueda hacer purificación del dolor y demás. Van a escuchar ustedes casos donde dicen, yo respiro y no me deja de salir esa nube negra. Es porque están en un sufrimiento y están con mucho dolor. Siempre busquen un ambiente tranquilo, con una iluminación adecuada, de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las posibilidades, y hagan una presencia afectiva y una escucha activa. No les digan que están cansados de cuidarlos. No les digan que por culpa de estar cuidando les está dañando la vida. La vida recompensa todo y los cuidados hacia el otro también lo recompensa. Y esas son medidas que fortalecen el bienestar emocional y espiritual. Más allá de la ausencia del dolor en cuidado paliativo, nosotros queremos que haya un bienestar físico. No solamente es la ausencia del dolor, sino que estén limpios, que estén la pielecita sana, que a pesar de que tengan la enfermedad más caótica emocionalmente, estén tranquilos, que haya una conciliación con lo espiritual. Y aquí hago una separación. Espiritual no significa religiosidad, sino en ese sistema de creencias y valores, a ese ser de luz o ese ser que yo crea, yo pueda estar en conciliación con él y no en conflicto. Que no entremos en que por culpa de que yo fui malo, Dios me castigó. No, el pobrecito Dios aquí no tiene la culpa. A veces estamos es por a causa de nuestras acciones, pero sí busquemos esa relación. Y también que tengamos un bienestar relacional con el otro, con las personas que tenemos cerca. Recuerden que ustedes, los cuidadores, contribuyen significativamente en el cuidado, en la armonización, mediante esas acciones cotidianas que a veces generan mucho cansancio, pero que son positivas. Entonces, en el confort físico, disminuyan síntomas e incomodidades. La cama bien estiradita, la cama limpia, tratar de evitar que hayan pliegues por presión, hacer cambios de posición y si se pueden poner de silla a cama, cama a silla, lo pueden hacer y eso les va a servir mucho. Una higiene corporal adecuada, a veces no se pueden bañar todos los días, pero existen técnicas, las jefecitas nos pueden luego hacer un entrenamiento de técnicas de baño en cama, baño en silla y baño en ducha. Es importante hacer la prevención de úlceras por presión. ¿Y eso cómo se hace? Con cambios de posición, con buena hidratación de la piel, evitando esos pliegues en las camas. Eso nos va a ayudar mucho. Manejamos secreciones, sobre todo cuando se manejan ostomías y demás, hay que hacer un adecuado manejo y eso hace parte del confort, hacer que esos espacios, esas ostomías siempre estén limpias, estén bien cuidadas. La alimentación, hidratación segura y a tolerancia. Acuérdese y quédese con algo. El paciente no necesita comer mucho, necesita comer poco. Acuérdense, cuando preparen las comidas, no le huela mucho al paciente porque automáticamente le va a quitar el hambre. Y traten, por favor, de perdón, de servirles en plato blanco y en plato pequeño y de una manera armoniosa la comida. Siempre utilicen una adecuada ventilación, iluminación en el entorno y lo que yo les había dicho ya de lo de silla, cama, cama, silla. El confort emocional, ya lo había hablado yo un poquito, y es que el estar enfermos y sobre todo con enfermedad avanzada y que ya les han mandado paliativos, pareciera que nosotros fuéramos la sentencia de muerte, pero no tienen que verla así. Nosotros lo que les vamos a ayudar es a garantizar mejorar calidad de vida,
mitigar el dolor, mitigar el sufrimiento y hacer que los días que les falten se vivan de una manera mejor y más bonita. Porque el tener una enfermedad avanzada genera miedo, tristeza, ansiedad, incertidumbre y sobre todo el miedo a la muerte. ¿Qué va a pasar después de que yo me muera? ¿Para dónde me voy? ¿La muerte duele o no duele? Quiero que se queden con este mensaje. La muerte es una experiencia absolutamente maravillosa y es la experiencia que todos debemos vivir y todos tenemos que experimentar, porque es la manera de que viene un aro de luz que nos va a invadir todo el cuerpo y nos va a llevar con la divinidad. En la muerte no duele, en la muerte no se sufre, pero ¿por qué nos duele la muerte? Porque primero la desconocemos y lo segundo porque tenemos egos y apegos. Y en ese ego y ese apego a veces generamos sufrimiento. Cuando se muere, las personas sienten libertad. Y los que hemos estudiado muchos años la muerte y los que hemos estudiado tanatología clínica, hay un estado de supraconciencia y es lo que nos va a permitir. ¿Qué va a pasar después? No lo sé, pero lo que sí sé es que es una experiencia absolutamente bonita donde es importante el confort emocional para que ese proceso yo lo haga tranquilo. Entonces, traten de escuchar sin juicio. A veces muchos cuidadores me dicen, doctora, pero usted me obliga a cuidar a mi papá que me dejó a los 8 años y apareció hace 15 días enfermo. Bueno, una misión de vida tendremos. Y es muy difícil y yo no puedo entrar en juzgamientos de por qué los dejó a los 8 años y por qué llega ahorita, sino más bien tratemos de hacer el rol con amor. Si ustedes no lo pueden hacer, deleguen los cuidados. Hagan una presencia constante y bonita, pero por favor busquen técnicas de respiro. La comunicación sea empática y bonita. Que no les diga estoy cansado, ya acabó y por qué no le apura. No, a veces ellos no van al mismo ritmo que nosotros. Validemos las emociones. Cuando estemos tristes o cuando ellos estén tristes, validemos porque están tristes. Y si están alegres, compartan las alegrías. A veces no hay que decir nada. A veces solamente es suficiente con estar presentes, hacer presencia plena. Y el silencio también es una muy buena manera de acompañar. Respetemos el espacio y el tiempo del paciente. Un día se van a ir y ya todo va a cambiar. La compañía disminuye significativamente la percepción del sufrimiento y démonos en esta tarea bonita que además es, estamos promoviendo la redignificación del cuidador. Hagamos que para el que cuida, para al que están cuidando, sea una experiencia absolutamente maravillosa. Complementando algo del confort espiritual, lo más importante es que se encuentre el sentido, la paz y la reconciliación durante el proceso de enfermedad. Es que la persona tenga sentido y valor a la vida. Doctora, pero es que no habla, nunca habló. Doctora, es que yo no sé qué religión tenía. Es que tenía una hipoxia o tenía algo adicional y nunca supimos qué religión. Entonces, pueden profesar su misma religión con absolutamente respeto, pero dele valor y sentido a la vida. Que entre en conciliación con Dios, con Dios o con ese sistema de creencias y valores que el paciente tenga, no importa que sea ateo o sea agnóstico. Porque existen dos clases de teología, una teología que depende de la religión y otra teología que es deliberativa. Y en esa teología deliberativa pueden estar las personas agnósticas y que busquen el proceso de reconciliación de la enfermedad. Cuando nosotros hacemos ese proceso, podemos facilitarlo con rituales espirituales donde se puede hacer como esa conservación de la vida. Para los católicos la misa, para los cristianos el culto, para los evangélicos el culto, para los judíos el Shabbat, para los indígenas el círculo de la palabra en sus religiones.
pero siempre demos la importancia a lo que quiere el paciente. Si el paciente quiere los santos óleos, déselo los santos óleos. Esa es la oportunidad. Si el paciente quiere los santos óleos, se quiere confesar, quiere comulgar también. Si quiere la unción de su guía espiritual o de su pastor, también lo pueden hacer. No le echemos la culpa a Dios. Y evitemos decir clichés religiosos. Es que te vas a morir porque es que Dios quiere un angelito en el cielo y porque Dios no coge otro angelito. No entremos en ese conflicto. La sobrecarga. Quiero recomendarles mucho esto. Ustedes cumplen una función que es absolutamente invaluable, donde enfrenta un desgaste físico y emocional. Yo creo que con esto ya voy terminando. Ustedes pueden manifestar síntomas de fatiga, insomnio, ansiedad, tristeza, aislamiento social y sentimientos de culpa o impotencia. Esto significa que están sobrecargados y que tienen necesidad de apoyo y de cuidado. No podemos hacer las actividades solos. A veces nos toca, pero busquemos esos espacios de respiro. El cuidador siempre va a requerir apoyo y ese apoyo puede ser familiar, social o comunitario. Levanten la manito, ustedes hacen un trabajo absolutamente maravilloso. Sus manos sean bendecidas siempre por toda la labor que hagan, pero por favor, cuídense. Entonces, ¿qué deben ofrecer los equipos? Educación y entrenamiento, espacios de escucha y apoyo psicológico. Ustedes se pueden quejar y tienen derecho a quejarse. Es importante que se hable del duelo. Estamos hablando de cómo cuidar el cuidado paliativo, pero espero que a futuro nos puedan invitar a hablar un poco del duelo. De no solamente el duelo por muerte, sino el duelo por pérdida. Duelo de la pérdida de la salud, del duelo de que el cuidador dejó de trabajar y tuvo una pérdida laboral y tiene que entrar a cuidar. Esto es súper importante, hacer el apoyo del duelo. Buscar redes de apoyo comunitario y familiar es súper bonito. Ya se están haciendo redes de apoyo y de capacitaciones, que es súper bonito. Y ya se están haciendo en comunidades. Hay programas, algunos se llaman ciudades compasivas, otros se hacen comunidades compasivas, otros se hacen comunidades de cuidado y apoyos de cuidados, y otras son estas asociaciones que brindan apoyo a los cuidadores. Y siempre busquen sus periodos de descanso y de relevo. No importa el tiempo. A veces dice, pero es que nadie me puede cuidar. Es que si yo lo dejo, nadie lo va a cuidar como yo. Confíen en que el otro también lo puede hacer. Y yo entiendo que muchas veces dicen, es que a mi hijo solamente lo baño yo. Enséñale a otra persona que lo bañe, enséñale a otra persona que lo cuide, porque es que no pueden ser todos enfermos. Porque si tú como cuidador te enfermas, y sobre todo si eres papá, mamá, hermano o hijo, y eres cuidador familiar, después ¿quién te va a cuidar a ti? O si tú te enfermas y te pasa alguien grave, ¿qué va a pasar con el que está en cama? Entonces, generalmente los cuidados se hacen en los domicilios y requieren un apoyo asistencial. Los cuidados paliativos cumplen la misión de ser un apoyo multidisciplinario y nuestro objetivo es generar confort, preservación de la dignidad, alivio del sufrimiento, incluso espiritual, y hacer una atención integral centrada en la persona y con acompañamiento a la familia. También les ayudamos desde el punto de vista de nuestros trabajadores sociales a identificar acompañamiento y roles de cuidadores que pueden ser relevos. Hacemos ese acompañamiento em, y educamos de una manera en todas las formas del cuidado. Em, Nosotros hacemos un trabajo que es con compasión, con respeto y dignidad, tanto para la persona que estamos cuidando para que la cuide. Entonces, por favor, cuando tengan la posibilidad de que las personas a quien cuidan puedan ingresar a un programa paliativo, em, pidan que el apoyo sea multidisciplinario.
quiero agradecerles su trabajo, quiero agradecerles la labor tan bonita que hacen y bueno, veo que hay como preguntas, Margaret. Estás en mute. Ya vi. La idea es que puedan formular sus preguntas, pero antes quisiera saber si la doctora Marby también va a presentar. Sí, ella ya va a ¿Sí? presentar, sí, Ok, señora. ok. Entonces, mientras la doctora Marby está organizando las diapositivas para compartir, si tienen preguntas a la doctora Cortés, este es el momento, pueden alzar la manito y preguntar. O la escriben en el chat y al finalizar respondemos todo, como Sí, desee. también puede ser así, escribiéndola en el chat, si la doctora Cortés nos acompaña hasta el final, Y sería yo las genial. acompaño, no tengo ningún problema. Ah, bueno, muchas gracias. Ahí te están escuchando. Ahí te están escuchando. Buenas noches, ¿me escuchan? Hola. Sí, buenas noches, Sí, te doctora, ahí le estuvimos escuchamos. escuchando. Bueno, vamos a continuar en pro del tiempo y entonces entiendo que las preguntas quedan para el final, ¿sí? Bueno, quiero agradecer profundamente a la Asociación Nacional de Enfermeros Especialistas en Heridas y Ostomías de Colombia por esta invitación, a cada uno de ustedes, cuidadores, familiares y profesionales, por estar hoy, esta noche aquí reunidos. Mi nombre es Marvi Torres, soy médica internista, trabajo en cuidados paliativos y tengo formación en salud pública, maestría en política pública. Es por eso que hoy hemos querido tocar este tema con ojos y visión en salud pública, que complementa esa parte tan importante que acaba de explicar mi compañera Sandra Cortés. Mm, Tengo el privilegio desde hace varios años de acompañar pacientes y familias en diferentes territorios, especialmente en el departamento de Arauca. Yo soy araucana, del municipio de Tame. Y allá en el departamento de Arauca, a través de las Ocupat, llevamos un proceso bastante bonito en donde hemos aprendido que el cuidado va mucho más allá de los medicamentos y de los hospitales. Por eso hoy quiero iniciar esta parte de la conferencia invitándolos a reflexionar sobre esta pregunta que aparece aquí en la diapositiva. Una pregunta que parece sencilla, pero que realmente representa uno de los mayores desafíos de nuestra sociedad. ¿Quién cuidará a quienes cuidan? En un contexto de envejecimiento y redes de apoyo, una mirada desde la salud pública. Vivimos en un mundo donde las personas están viviendo más años, pero muchas veces el vivir más años nos lleva a vivir también con enfermedades crónicas, con dependencia y bastante soledad. Cada vez nacen menos niños. Esto lo estamos viendo en esta encuesta que aparece aquí en esta diapositiva, la encuesta nacional demográfica y de salud, que fue publicada en el 2025, a finales del año pasado. Esa encuesta la hizo el Ministerio de Salud, en donde nos muestran datos muy importantes desde el punto de vista epidemiológico, que nos permite confirmar que somos un país. Colombia es un país que, al igual que Latinoamérica, al igual que el mundo, vamos avanzando en una transición demográfica acelerada. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez hay menos nacimientos, hay menos niños. Los hogares quieren tener menos niños, menos embarazos y vamos envejeciendo las personas cada vez más. Tenemos una expectativa de vida más alta. ¿Qué conlleva esto? A un aumento de enfermedades, un aumento en las enfermedades crónicas y una mayor dependencia, lo cual quiere decir que el cuidado será uno de los mayores retos en cuanto a salud pública en el siglo XXI. Así como estamos viviendo más años, no necesariamente en este momento tenemos más redes de apoyo. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿O qué nos mostró esa encuesta nacional demográfica? Una disminución progresiva de la natalidad, un incremento en la esperanza de vida, cada vez familias más pequeñas, con adultos mayores viviendo solos,
con una mayor carga sobre un solo cuidador en muchas de esas familias. Entonces nos enfrentamos a un país que envejece rápidamente y donde los cuidadores se están convirtiendo en un recurso humano cada vez más escaso y más invisible. ¿Qué nos lleva a esto? A que desde la salud pública veamos a ustedes los cuidadores como una nueva foco de atención, porque para nadie es un secreto que atravesamos momentos duros en el proceso de ser cuidador. Tenemos riesgo de hacer el síndrome del cuidador cansado, como bien lo decía mi compañera Sandra. En cuidados paliativos, una de las urgencias paliativas es precisamente eso, cuando un paciente se queda con un cuidador en donde ese cuidador hace el síndrome de fatiga del cuidador. Entonces, para nosotros en salud pública es muy importante abordar tempranamente esas posibilidades que le pueden llevar a un cuidador a llegar a ser un síndrome del cuidador cansado. Ese cuidador, al igual que el paciente, atraviesan por etapas en el proceso de la enfermedad que van desde la ansiedad, la depresión, el agotamiento físico, alteraciones también en su vida económica. Todo esto genera una cantidad de efectos que pueden llevar a tener sobrecarga emocional, aislamiento social. Muchos de los cuidadores se aíslan socialmente porque se dedican 100% al cuidado de su familiar. Esto finalmente va a llevar un impacto sobre la salud del cuidador y del paciente. Em, es muy importante resaltar que la responsabilidad de cuidado obviamente recae sobre la familia, pero también necesitamos tener sistemas territoriales que apoyen este cuidado. En cuidados paliativos no podemos hablar de un cuidado paliativo de calidad y digno si no tenemos en cuenta que debemos también cuidar y apoyar y sostener a quien cuida, a ustedes los cuidadores. Eh, entonces, ¿cómo lo podemos hacer desde la salud pública? ¿Cómo lo podemos hacer desde los territorios? Existen estrategias que ya han sido evaluadas, ya han sido implementadas y han mostrado efectividad, como es la creación de redes comunitarias de apoyo, programas de respiro para cuidadores, atención domiciliaria fortalecida cuando llegamos con el equipo de cuidados paliativos al domicilio del paciente. Esta es una forma también de ayudar a esos cuidadores. La educación en cuidados paliativos y al paciente, a la familia y al cuidador. El apoyo psicológico y espiritual que bien nos demostraba Sandrita en sus diapositivas, que es tan importante garantizarle a los cuidadores y a los pacientes. Poder hacer políticas públicas para envejecimiento y dependencia en cada uno de los territorios, adaptadas a los territorios. Hay que buscar la participación de la alcaldía, de las EPS, de toda la comunidad para poder hablar de políticas públicas, de verdad, verdaderamente incluyentes y transformadoras en territorios y que fortalezcan este proceso de cuidado. Quise traerle algunos ejemplos de políticas públicas para cuidar al cuidador que se pueden implementar desde los territorios y que ya han sido exitosas en algunos lugares. Entonces, en cuanto al programa de Respiro al Cuidador, ¿qué significa esto? Espacio donde el cuidador puede descansar algunas horas o días mientras otro equipo apoya temporalmente al paciente. Esos espacios de retiro de respiro del cuidador puede incluir auxiliar domiciliario temporal, centro día para adulto mayor, apoyo de voluntariado comunitario, relevo de cuidados por enfermería. ¿Qué queremos con esos espacios de respiro? ¿Cómo podemos impactar? Disminuyendo el agotamiento del cuidador, previniendo depresión y síndrome del cuidador cansado, reduciendo hospitalizaciones de los pacientes, porque muchas veces cuando el cuidador entra en fatiga, finalmente el resultado también es una hospitalización de su paciente. Y obviamente mejorar la calidad de vida del cuidador y del paciente. La creación de redes comunitarias de cuidado es otra experiencia desde el territorio que muestra una efectividad grande.
El cuidado compartido, esa carga, pueden ser lideradas por la alcaldía, por las secretarías de salud, por las juntas de acción comunal, por las iglesias, por los líderes sociales. Si hay universidades presentes en esas comunidades, también ellos pueden hacer parte de esas redes comunitarias de cuidado mediante estrategias como vecinos solidarios, rutas de apoyo alimentario, bancos de ayudas técnicas, transporte solidario, redes rurales de acompañamiento. El objetivo es buscar comunidades que cuiden y que apoyen en este proceso de las pacientes y los familiares que estén con requerimientos paliativos. Las escuelas de cuidadores son estrategias muy importantes desde los territorios en donde se les brinda educación gratuita a las familias y a los cuidadores para aprender a manejar esa enfermedad, esa nueva condición de su paciente. De temas tan básicos como manejo del dolor, manejo no farmacológico del dolor, técnicas de relajación. Hay cantidad de aspectos importantes frente al manejo del dolor como síntoma que se les puede enseñar a los cuidadores y que va a optimizar ese acompañamiento. Administración de medicamentos seguros, temas de nutrición, prevención de úlceras, cuidado de piel, todo el soporte emocional, cómo actuar frente a una crisis de su paciente, en fin, hay muchos temas y muchas cosas que podemos hacer desde una escuela de cuidadores. Los programas de salud mental para cuidadores es otra parte importantísima donde hacemos atención psicológica prioritaria, donde se pueden garantizar grupos de apoyo emocional y terapia familiar con atención espiritual. Aquí entran a ser parte de las líneas de apoyo telefónicas para poder garantizar una mejor salud mental de nuestros cuidadores y por ende también una mejor salud mental de nuestros pacientes. Recordemos que cuidar al cuidador también es prevenir la enfermedad y el agotamiento y sufrimiento invisible que ellos llevan. Eh, Hay que trabajar en políticas públicas de envejecimiento y dependencia en los territorios, políticas públicas adaptadas a cada territorio, en donde podamos identificar qué redes existen actualmente de apoyo a los cuidadores, cómo podemos entrar a través de una política pública a fortalecer esas redes de apoyo, ver la posibilidad incluso de a través del subsidio, algunas ayudas que se le puedan apoyar a esas redes de cuidadores, el tema de capacitación y formación, protección laboral, fortalecimiento de la atención domiciliaria, todo eso hace parte de políticas públicas que se pueden empezar a implementar en territorios en pro de fortalecer esas redes de cuidado. El fortalecimiento de la atención domiciliaria también es muy importante. Cuando se cuentan con equipos de cuidados paliativos, como lo decía la doctora Sandra, cuando tenemos pacientes en paliación, es muy importante que el abordaje sea multidisciplinario. Normalmente los equipos de paliativos están conformados por médicos expertos, paliativistas, médicos expertos generales, psicóloga, trabajador social, nutricionista, jefe de enfermería, líder espiritual, terapeutas, en donde todo este equipo multidisciplinario hace la diferencia en la atención de los pacientes con necesidades paliativas en fin de vida o en enfermedades crónicas no recuperables, oncológicas o no oncológicas. Entonces es muy importante el fortalecimiento en territorio, que existan esos programas de cuidados paliativos. Existe un mapa en el Observatorio Nacional de Cuidados Paliativos, en donde están ahí, muestran en el mapa de Colombia en qué departamentos hay programas de cuidados paliativos. Y tristemente, aún todavía se ve que los programas de cuidados paliativos están centrados en las grandes ciudades. Bogotá, grandes capitales, Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali. Hay bastante oferta de servicios de cuidados paliativos, pero si nos vamos a los territorios dispersos, a la Colombia profunda, como así lo dicen, es muy difícil y algunos departamentos no tienen programas de cuidados paliativos estructurados. Entonces, en esos lugares, nuestros cuidadores están aún más solos y con un riesgo altísimo de síndrome de desgaste. Podemos ahora tecnología, donde podemos innovar en cuidado a través de la teleorientación, de la telemedicina, en donde podemos estar cada vez más cerca de los pacientes que se encuentran en zonas rurales dispersas, haciendo uso de estas tecnologías de la salud.
las visitas domiciliarias, los seguimientos telefónicos, las entregas de medicamentos en domicilio, todo este fortalecimiento de atención domiciliaria desde el territorio son experiencias exitosas para apoyar esos pacientes en necesidades paliativas, esas redes de apoyo. La idea es poder tener cada vez más en Colombia territorios compasivos. ¿A qué nos referimos con territorios compasivos? A comunidades organizadas para acompañar las diferentes etapas de la vida de los pacientes que se encuentran con enfermedades crónicas y se acerca el fin de vida. Pacientes que están con envejecimiento y dependencia, pacientes que se encuentran en duelo, y pacientes que cada vez van a estar más solos, por lo que ya hemos visto anteriormente de nuestra transición demográfica y de nuestras escasas redes de cuidado. ¿Quiénes deben participar en esos territorios compasivos? La comunidad en general pueden participar, los colegios, pueden haber colegios compasivos, iglesias compasivas. Obviamente el sistema de salud cada vez debe migrar más hacia la compasión, EPS compasivas, IPS, instituciones prestadoras de salud compasivas, gobernaciones, tomadores de decisiones, alcaldías compasivas que piensen en políticas públicas y en proyectos de apoyo a los cuidadores y en líderes sociales compasivos. Cuando se logra sensibilizar y movilizar toda esta comunidad, podemos lograr territorios compasivos, entendiendo que el cuidado no solamente se refiere al hospitalario, sino a toda esta responsabilidad que tenemos como actores de la sociedad. Existen ejemplos internacionales que nos pueden inspirar en cómo han manejado estas redes de apoyo. Por ejemplo, España, que es líder en cuidados paliativos, tienen un fortalecimiento grande en redes de ciudades compasivas, son líderes en escuelas de cuidadores, en atención domiciliaria paliativa. España es fuerte en este tipo de atención. Alemania, que es uno de los países que presenta una transición ya bastante adelantada, ya con población bastante envejecida y con pocos cuidadores, ellos presentan crisis de envejecimiento y falta de cuidadores. Por eso ustedes pues, se han dado cuenta que por redes sociales, por diferentes medios de comunicación, hay campañas de invitación a migración de gente joven a estos países para poder sostener el sistema de cuidado porque ya definitivamente su población ha envejecido y no tienen cuidadores, que es a futuro en Colombia, si seguimos con esa transición como vamos, cada vez con menos tasas de natalidad y obviamente una mayor sobrevida de vida, vamos a llegar igual que estos países que ya van más adelantados en la transición demográfica a tener muy pocos cuidadores y una gran necesidad de redes comunitarias de cuidado. Japón, por ejemplo, que es uno de los países más envejecidos del mundo, son líderes en modelos comunitarios para adultos mayores que viven solos, esos modelos comunitarios de cuidado. Ellos hacen uso de las tecnologías y de las redes de vecinos para poder apoyar a esa población envejecida que viven solos y que requieren un gran cuidado. Definitivamente desde la salud pública, uno de los mayores desafíos para el siglo XXI no será solamente el vivir más años, porque eso ya lo hemos podido aumentar los años de expectativa de vida, sino aprender como sociedad a cuidar mejor a esta población que está envejeciendo. En Colombia tenemos experiencias muy exitosas y quiero resaltar a la Fundación Palio en Colombia, la IPC Palio, donde es directora científica la doctora Sandra. Ella es una persona con una experiencia grandísima en ciudades compasivas. Yo creo que si nos hacen una invitación más adelante, esto daría para una charla completa de todo lo que ellos han logrado implementar en Fusagasugá y en Cundinamarca desde ciudades compasivas, en donde definitivamente se muestra que en el tema de cuidado hacemos parte, la sociedad ha logrado sensibilizar y movilizar a pacientes como el centro de esa red compasiva, a cuidadores, que son el apoyo y el acompañamiento para cuidar a quien cuida,
a familias fortalecidas, informadas y acompañadas en el camino del cuidado, a la comunidad en general, tejiendo redes solidarias eh, que hacen realmente una hermandad alrededor de esos pacientes y esos cuidadores, y a instituciones que trabajan también por esas redes compasivas. Entonces, tenemos ya experiencias en Fusagasugá, en Cundinamarca, y quería traer un poquito también la experiencia que llevamos en Arauca, en donde siendo Arauca un departamento vulnerable, por ser un departamento con una alta tasa de violencia, de migración, por ser zona fronteriza con Venezuela, de una gran población dispersa y de gran cantidad de barreras de acceso a servicios de salud, se ha logrado contar con un programa de atención de paliativos que ha ido poco a poco formando redes de atención y trabajando cada vez más en el acompañamiento a pacientes, familiares y cuidadores, y se ha logrado llegar a lugares donde antes no se lograba llegar con apoyo de todo el equipo multidisciplinario. Entonces vemos como en dos experiencias en Colombia, de muchas que hay ya, podemos ver cómo se puede hacer realidad desde los territorios esta importante necesidad de apoyo a los cuidadores. Bueno, muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Muy completa su presentación, complementada la presentación complementa la presentación de la doctora Cortés. Tenemos un micrófono abierto. Diana Pedraza, por favor, si puede silenciar el micrófono, te lo agradecería. Vamos entonces, doctora, en aras del tiempo, a pasar a las preguntas. Hay varias preguntas que han hecho aquí. Doña Mariela Acero de Romero, que ella es la presidenta de la Asociación Colombiana de Ostomizados, da las gracias, dice que qué conferencia tan concreta y tan cálida. Silvia Fernanda Vega dice, cuando el dolor es difícil, es de difícil manejo con diferentes fármacos, ¿cómo identificar si es emocional? Bueno, esa pregunta creo que es para mí. Mira, eh, les explico primero y después les voy a entregar una herramienta que pueden utilizar muy bien. Las personas comienzan a perder significado y propósito a la vida, entonces comienzan a sentir sentimientos de vacío, desesperanza, culpa y miedo a la muerte. En ocasiones ellos hacen una rabia inexplicable. Eso, digamos, desde el punto de vista emocional. Ellos comienzan a sentir un desapego emocional, se aíslan y comienzan a sentir que nadie entiende su situación. Entonces, en ese momento comienzan a darse cuenta de que nadie los entiende, que ellos comienzan a decir que son cargas y demás. Y ahí comienzan los pacientes a tener un cuestionamiento profundo por su fe. Entonces, en ese cuestionamiento profundo, comienzan a echarle la culpa a Dios, que es culpa o castigo. Comienzan a darse cuenta que ya su vida no tiene propósito, comienzan a tener choques con personas de su misma ideología religiosa y sintomáticamente comienzan a tener dolor y les duele todo, les comienza a doler todo, comienzan a sentir fatiga, pero es porque tienen un atoramiento absolutamente grande y emocional. Nosotros, yo soy de las pocas médicas en Colombia que tengo formación en espiritualidad clínica, porque me ha costado en mucha toma de decisiones afrontarme a circunstancias como las que les he dicho. Para los médicos es fácil saberse que si tengo dolor, pues le pongo morfina. Si tiene más dolor, pues le subo la morfina o le pongo un rescate. Pero realmente saber qué siente el paciente, cómo lo vive, cómo lo experimenta, a veces la consulta médica ni nos da tiempo para eso. Yo utilizo una técnica que se llama la técnica FIC. Yo hago parte de un colegiado que es en los Estados Unidos, que somos personal de la salud
que hacemos entrenamiento en espiritualidad clínica. Se llama CPS. Entonces, nosotros lo primero que comenzamos a investigar es su sistema de creencias y valores. Y cómo ese sistema de creencias y valores o los apoyan o les generan conflicto. Luego, nosotros comenzamos a identificar primero el rol que desempeñaba la persona que estábamos cuidando antes. A veces era el rol principal, era el proveedor de la casa y demás, y eso genera más conflicto porque dejan de soñar, dejan de vivir, dejan de proyectarse hacia el futuro y genera una serie de impotencia. Entonces, em, comenzamos a evaluar el rol que desempeñaban y cómo esa persona previamente manejaba el rol de ser enfermo y el rol de estar de la enfermedad y cómo vivenciaban el dolor. ¿Qué hago también? Yo identifico un poco el tema de si ellos están en alguna comunidad religiosa y cómo nos podemos apoyar de estas comunidades religiosas y de esa comunidad religiosa con quién se conecta más, porque nosotros realmente cuando llegamos en cuidados paliativos, generalmente llegamos al final y necesitamos buscar aliados estratégicos que nos permitan que esas personas vivan mejor. Y lo que hacemos es tratar de hacer un análisis de lo que nos han dicho, de las experiencias que yo les decía ahorita, si su conflicto es emocional, si es relacional o es de sistema de creencias y valores, y lo que buscamos es cómo adaptamos una manera de intervenir el paciente donde aplicamos lo positivo que él haya experimentado en su vida con lo que necesita abordar en este momento. Entonces, comienzan a tener conflicto con Dios, no quieren saber nada de Dios, iban a la iglesia, ya no quieren saber nada de la iglesia, comienzan a sentirse carga y todo les molesta. Entonces, a veces estos pacientes tienen que soltar. Esa es, digamos que así se experimenta. No sé si los confundí más o no. No sé, Margaret, si tengo un minutico para mostrarles algo. Sí, lo puede mostrar, doctora, porque es que este tema de la parte emocional eso es grande y pues explicarlo así en tan corto tiempo, pues es complejo. Esta es una conferencia que yo hago sobre lo que son las emociones en los pacientes, pero yo lo que les enseño es a interpretar la rueda de las Mm. emociones. Entonces, miren, quiero explicarles esto para que ustedes se den cuenta que todos pasamos por todas estas emociones y podemos cambiar de un lado al otro y que podemos tener una emoción positiva y el contrario es una emoción negativa. Entonces, las Ujú. emociones principales son las que ustedes encuentran acá en la mitad. Felicidad, sorpresa, miedo, ira, asco, tristeza, ¿cierto? Estas mismas sensaciones las tiene el paciente, estas mismas sensaciones las tiene el médico y estas mismas sensaciones las tiene el cuidador y las tiene el equipo en salud. Entonces, a veces yo encuentro que como médico estoy en felicidad, estoy en optimista y estoy abierto. Entonces, miren lo importante que es poder identificar en las ruedas de las emociones. Entonces, en los pacientes pueden estar en ira, pueden estar agresivos y pueden estar hostiles. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta que este paciente puede pasar por cualquiera de estos, digamos, emociones y no solamente las emociones son las que están en la mitad. Entonces, esto lo explico porque esto es una conferencia un poco más grande. Es para que se den cuenta que los pacientes son demasiado susceptibles. Y como seres humanos frágiles, así como lo somos los médicos, son los cuidadores y demás, podemos desbordar en un montón de emociones y digamos que esa emoción va a tener una acción y va a tener una reacción. Entonces, ustedes pueden encontrarse pacientes con miedo que además se sienten rechazados y además se sienten marginados. Y eso es porque están con pérdida de sentido y propósito a su vida. Em, Cada emoción puede tener un indicador de orientación desde el punto de vista espiritual, cuando lo manejamos espiritual,
Pero cuando hay sufrimiento espiritual y cuando nosotros no logramos desbordar estas emociones, tenemos que solicitar ayuda a las psicólogas. No todas las psicólogas manejan la rueda de las emociones, pero generalmente las psicólogas y las oncólogas que trabajan en cuidados paliativos sí las manejan. Entonces, quería mostrarles, más que explicarles la rueda de las emociones, quería contarles que en esas ruedas de emociones nosotros rodamos todo el tiempo y que así como Sí, nosotros rodamos todo el tiempo, lo hacen nuestros pacientes, lo hacen nuestros cuidadores y los hacen nuestros compañeros que hacen parte del equipo de salud. Entonces, la idea es que dignifiquemos primero el cuidado de los cuidadores, pero también que dignifiquemos, no, que no subvaloremos cuando tenemos alguna necesidad que está asociada a ese sufrimiento espiritual, porque nadie se quiere morir y nadie quiere experimentar un dolor, y tampoco nadie quiere morirse. Entonces, digamos que hay que comenzar a ser muy sensible, muy amoroso, muy compasivo y escuchar mucho. No sé si está esa respuesta un poquito mejor. bueno, sí, doctora. Muchas gracias. Yo pienso que está a profundidad. Si la persona de pronto quedó con alguna duda puntual sobre lo mismo, puede volver a escribir. Vamos a continuar leyendo los mensajes. La vicepresidenta, próxima presidenta de NEOC, Teresa Gamboa, dice, doctora Sandra, necesaria información, reflexión e invitación al cuidado sentido. Gracias. Sandra Montero nos pregunta, doctora, respecto a las curaciones de las úlceras por presión en etapa 3 o 4, ¿qué es más factible aplicar para una buena curación? ¿Vaselina o nitrofurazona? Porque me he dado cuenta que saben mezclarlas para dicha curación. Quisiera tener en cuenta para este tipo de curaciones cuál me puede ayudar más. O ambas me pueden servir de la misma manera. Muchas gracias. Pues bueno, yo no soy la más experta en curaciones, pero primero les quiero decir lo siguiente. Cuando uno tiene unos adecuados cuidados, los pacientes no se ulceran. Entonces, lo primero es decirles que cuando los pacientes hacen úlceras por presión es porque los cuidados no son adecuados. Y lo primero que tenemos que evaluar en cuidados es los cambios de posición. Miren, no se les olviden, yo sé que es pesado, es difícil y demás, pero lo más importante son los cambios de posición. En los cambios de posición, pacientes cuando tienen úlceras cada hora, en los que no cada 2 horas. Digamos que lo primero con que quiero empezar es que un adecuado cuidado implica que el paciente no tenga úlceras por presión. Número 2, ¿qué es? A ver, entonces sigo en la pregunta. Etapa 3 o 4 significa que es un paciente que no tiene adecuados cuidados y que la úlcera está muy grande. Entonces, lo primero y lo mejor para hacer una curación, yo creo que nos tiene que ayudar eh, alguien, Margaret o alguien, pero Yo le digamos puedo. en mi experiencia yo no mezclo las cosas. Primero yo evalúo la lesión. Primero el tamaño de la lesión, la profundidad de la lesión y evalúo los bordes, si los bordes están limpios o no están necróticos. La forma de hacer curaciones que yo aprendí, yo la aprendí al modo europeo, que es muy diferente a lo que lo están haciendo ahora, porque aquí utilizan que, ¿cómo se llaman? Parches y demás. Yo no aprendí a hacer Tecnología. úlceras y a mí me va muy bien en las úlceras cuando no lo hago. Entonces, ¿qué lo hago yo? Para mí, el mejor, digamos, la mejor manera se llama agua y jabón. Hay que saber que hay zonas que son de difícil limpieza, otras que se contaminan más. Y estas úlceras, cuando son 3 y 4, sobre todo son porque son sacras. Entonces, utilizar una muy buena limpieza con agua y jabón. Y la vaselina, sobre todo, se utiliza es para los bordes. Y ya para el interior, pues se utilizan otra clase de cremas. ¿Qué es mejor? Yo pienso que yo no sería la persona indicada. Tendría que ser una persona especialista en manejo de úlceras por presión, que nos diera como esa orientación. Pero lo que yo te puedo decir, a Sandra Montero, es de mi experiencia, es lo que acabo de decir. Un adecuado cuidado no debe tener un paciente con úlceras.
Sí, sí, doctora. Pues si es grado 3 o 4 es porque ya el tejido blando está dañado. Entonces podemos hablar de que hay compromiso de músculo y en la 4 pues que hay compromiso de hueso. En estas personas pues ya en un cuidado paliativo y más al final de la vida hay unas úlceras que son definitivamente por hipoperfusión y que son a causa de la condición de la misma persona. La idea es que si la persona está encamada y dependiente de las actividades de la vida diaria, es que se hagan unos cambios de posición a lo que tolere el paciente, dependiendo de su condición, porque pues hay muchas condiciones clínicas donde uno tiene que tomar ciertas decisiones. Sí, hay que hacer una buena limpieza y definir cómo está el tejido en esa lesión. eh, Hay unos productos que se pueden combinar y otros productos que no se pueden combinar. Entonces, cuando se hace una curación con lo que se tiene a la mano, por lo general es recomendable lo que tengan a la mano es el óxido de zinc, estas cremas que no son de tecnología, sino son de protección de piel. Estas cremas que tienen óxido de zinc, pues podrían ayudarnos allí a dejar un ambiente húmedo y tratar de que ese apósito que se deja ahí impregnado, sea una gasa o un apósito de gasa de algodón, pues no cause más presión, ¿sí? Porque también hay que tener en cuenta ese aspecto. Si no tienen de este tipo de cremas, por lo general recomendamos es el óxido de zinc que nos va a proteger la piel y que nos va a ayudar con esta humedad a de pronto hacer algún tipo de brilamiento autolítico y a de pronto promover un poco de granulación. Hay muchas experiencias de cuidadores que dicen, no, yo con esta crema yo le saco la úlcera, yo resuelvo la úlcera. Entonces, si tienen vaselina, pues la vaselina va a generar mucha humedad, ¿sí? Va a macerar los bordes y va a dañar los bordes. ¿Qué quiere decir esto? Que esta piel perilesional se va a dañar si dejamos un apósito impregnado de vaselina y va a tocar esta piel que está íntegra, pues la va a dañar. Entonces también hay que tener en cuenta esto. Si de pronto solo tienen vaselina, es solo dejarla en el área de la herida y como les digo, dejarla de tal forma que pues no cause más presión y dejar un apósito secundario que permita absorber pues lo que vaya a secretar la herida. Esto sería como algo muy básico, sin embargo, hay que tener en cuenta la condición clínica de la persona, cómo están haciendo el cambio de posición, si realmente tienen dificultad para hacer el cambio de posición. Em, qué tecnología tienen a la mano de pronto? Porque puede ser una persona que tenga a la mano tecnología, pero pues esto es como todo un curso para hacer, para aprender y demás. Pero para responderle puntualmente, lo que he visto yo en la experiencia es eso. El apósito impregnado con óxido de zinc, que se usaba hace mucho tiempo, pues el cuidador lo tiene a la mano y muchas personas han dicho, yo así he sacado a mi familiar de alguna úlcera. Ahora otra cosa, si están hay que tener en cuenta que si están al final de la vida, pues esperamos tener es confort, que no tenga mal olor, que, que este paciente o esta persona se sienta muy cómoda, ¿sí? Porque pues no vamos a resolver la úlcera, o sea, la úlcera no va a resolver por la misma condición de desnutrición, porque está ya al final de la vida, ¿sí? Porque está en cama. Entonces hay que tener en cuenta muchos factores que nos dirigen como el cuidado de, pero lo principal es lo básico, como habló la doctora, la higiene, el confort, que se permita tener a esa persona tranquila, porque pues ya está transitando al final de su vida. Y si tienen alguna duda, pues ANEOC tiene muchos especialistas asociados que les pueden puntualmente hacer alguna asesoría dependiendo del caso, porque pues esto es hablando en generalidades. Bueno, yo espero que de pronto la pregunta eh, haya quedado eh, con una respuesta a quién era la que preguntó, Sandra Montero.
Bueno, Diva Luz Herrera preguntó, doctora, ¿cómo reconocer o diferenciar si el dolor es corporal o espiritual? ¿Dónde ningún analgésico, eh, entiendo que dice, puede aliviar el dolor? Bueno, digamos que completar un poquito, primero hay que saber que estemos administrando bien los medicamentos, Sí. que sea de una manera ordenada, que sea de una manera segura. A veces cuando damos muchos medicamentos, el paciente puede tener algo que se llama hiperalgesia por medicamentos, sobre todo los opioides. Entonces, ¿cómo saber si el dolor es corporal y espiritual? Ya les dije, paciente pierde sentido y propósito para la vida, siente que nadie le tiene cuidado, siente que son una carga, tienen conflicto con lo divino, tienen un aislamiento social. Ese es el dolor espiritual. El dolor corporal, entonces el paciente se queja, el paciente manifiesta que tiene el dolor, el paciente generalmente localiza el dolor y asociado a esto, el paciente le mejora el dolor cuando no se le administra un medicamento. Entonces, la evaluación del dolor, primero acuérdense de que el dolor oncológico, que es el que más vemos en cuidado paliativo, es un dolor realmente muy, muy difícil y es muy duro. Entonces, los pacientes comienzan a tener una tolerancia al dolor. Entonces, cuando el paciente se queje, créanle, denle su rescatico, y esa es la manera. Y el dolor es sufrir, y el dolor espiritual, el sufrimiento espiritual, acuérdense, se quejan, tienen pérdida de sentido, propósito de la vida, tienen aislamiento, comienzan a tener conflicto con su sistema de creencias y valores. Gracias, doctora. Por aquí, doña Mariela dice, doctora Marvi, gracias por compartir tan importante información. Y Sandra Montero nos dice, muchas gracias, quedó muy claro. Entonces, creo que no hay más preguntas. Doctoras, pues esta reflexión ha sido muy enriquecedora. Personalmente me vi reflejada en algunas cosas porque pues sí estoy también transitando por una cuestión con mi mamá de cuidado paliativo y final de vida. Y pues decirles que nosotros como profesionales hacemos estas actividades a través de ANEO para brindar esta información, para acercarnos a la comunidad, para que la comunidad tenga herramientas para afrontar estas situaciones. Y pues es indispensable que pues sigamos haciendo redes, las redes. mm, yo con los estudiantes hice unas investigaciones con las personas ostomizadas y a través de redes fue que llegamos a ellas. Las redes son súper importantes, estas redes comunitarias, estas redes de pacientes, estas redes de cuidadores, como lo explicó la doctora Marvin. Y pues no conocía tampoco todo esto que se está moviendo a nivel de cuidado paliativo con redes, con comunidad, que me parece súper interesante para la salud pública porque debemos de prepararnos pues para lo que viene a futuro. Agradecerles, doctora, ha sido muy enriquecedor este espacio. Por acá están escribiendo, muchísimas gracias, muy clara la información, Dios los bendiga grandemente, ha sido de mucha ayuda. Bueno, entonces con este mensaje terminamos pues nuestro webinar del día de hoy y agradecerles a todos ustedes por la conexión, por estar aquí, por sus preguntas, por su interés y esperamos poder continuar con este hilo de webinars. Tenemos otros webinars programados para el año, pero la recomendación que da la doctora Sandra Milena y la doctora Marvi de continuar con el tema me parece muy interesante. Entonces vamos a abrir un espacio, doctora Cortés y doctora Marvi, para organizar otro webinar en línea con este, ¿sí? Que podamos profundizar un poquito más. Muchas gracias, doctoras. Y gracias a todos. Gracias a ti por la invitación y bueno, que tengan buen camino, que sigan cuidando muy juiciosos y que Dios los bendiga y que bueno, nos volvamos a ver.
Sí, así es. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Muy agradecida Perfecto. por la invitación y estamos atentos a las Muchas próximas gracias. oportunidades. Gracias. Muy amables.